con la doctora Verónica Cepeda Cornejo. Es docente en el área de biología molecular en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Nos podría platicar un poquito más de su trayectoria? De mi trayectoria. Pues ha sido cambiante desde la licenciatura, en que realicé estudios en activación o fosforilación de proteínas en células, una línea celular, ¿verdad?, que está transformada, que es de leucemia mieloide, que se llama THP1. Ahí estuvimos pues viendo qué proteínas se activan. Desde ahí pues hice gusto por la biología molecular, y bueno, en ese momento usamos técnicas que pues ahorita ya no se usan, por ejemplo la radiación, radiación con fósforo. Y nosotros lo que veíamos era pues justo qué proteínas participaban en esas células transformadas, les digo, de leucemia mieloide, y específicamente producto de la activación de receptores de tipo Fc, que son los receptores para inmunoglobulina. Entonces, bueno, de ahí veíamos pues, si había o no la misma activación que en las células normales. Y esto con el objetivo de pues algún día recomendar una terapia para curación, ¿verdad?, del cáncer. Y después, ya que terminé la licenciatura, que hicimos el examen, ¿verdad?, de grado, di un giro porque me fui al área de ecología, que era un tema que también me interesaba mucho, y decidí por un momento pues dejar estas cuestiones de lo molecular e ir a la ecología. Y en ecología yo hice cuestiones de asignación de recursos, comparación entre plantas masculinas, femeninas, en la selva de los Tuxtlas. Ahí estuvimos pues haciendo la maestría, luego el doctorado en plantas, pues son palmas dioicas. Es un grupo interesante, ¿verdad?, de ver cómo responden las plantas masculinas y femeninas, cómo responden ante el ataque de los herbívoros, cómo destinan sus recursos para crecimiento. Es distinto, ¿verdad?, aunque pareciera que pues va a ser igual. El gasto que realizan las plantas femeninas pues es mucho en comparación de las plantas masculinas. Entonces varía entre especies, ¿no? Hay especies que las plantas femeninas gastan más recursos a la reproducción, y eso se refleja en diferencias en el crecimiento, etcétera. Es todo una cuestión muy interesante. Pues ya después, bueno, presentamos el examen, nos graduamos y continuamos en esta búsqueda que nos demanda cada día, ¿verdad?, el mercado laboral, y que es prepararnos, ir preparando. A la par, pues iniciamos dando clases en la UNAM. Yo soy bióloga y doctora en ciencias por la UNAM. Y después pues empezamos a dar clase, a dar cátedra en ecología, de ginecología general, como aquí, y en ecología de polinizadores. Y después de eso pues nos fuimos después de un tiempo, ¿verdad?, de sondear el mercado laboral, nos fuimos a Estados Unidos, a Utah, a hacer una estancia postdoctoral. En la estancia pues aprendimos pues diversas cuestiones de clonación, de secuenciación. Retomé el tema, ¿verdad?, de la ecología molecular, y viendo, por ejemplo, en el amaranto y en el Chenopodium, que son plantas pues, mexicanas de mucha importancia, viendo cuáles son a nivel de genoma, ¿verdad?, cuáles son los genes que participan en las diferencias, lo que podemos atribuir a las diferencias en la apariencia de los granos, y que eso tiene que ver con el gen del almidón, curiosamente, ¿no? Bueno, ahí estuvimos un tiempo, año y medio, y después nos venimos acá a México a hacer otra estancia postdoctoral en CIATEC, Guadalajara, donde continuamos con estas cuestiones de citogenética molecular. Y ahí estuvimos viendo Lili, en el género Lilium. Yo siempre he sido de plantas, de animalitos casi no. En el género Lilium, muy interesante pues como también entre especies hay una diferencia en los cromosomas, ¿verdad?, en dónde están las regiones organizadoras del nucleolo. Con la citogenética molecular pues podemos ubicar específicamente secuencias, ¿verdad?, ver en qué
cómo se han movido a lo largo del genoma, y eso nos habla de la evolución del cariotipo y de las especies. Entonces, bueno, ahí estuvimos un rato, son especies ellos trabajan muchas especies con interés ornamental, entonces, bueno, estuvimos ahí con ellos, y bueno, ya después entramos de regreso a trabajar otro ratito en la UNAM, nos fuimos a dar clases, y luego ya entramos acá a la UAP, donde he estado desde hace 7 años, muy contenta trabajando con ustedes, con los chicos de biotecnología. Y bueno, esa ha sido mi trayectoria a grosso modo, de grandes rasgos. Y bueno, le queremos preguntar un poquito sobre la terapia génica. ¿Nos puede decir si existe una relación, bueno, cuál es la relación entre la biología molecular y la terapia génica? La relación, pues es que todas estas técnicas que aprendemos en biología molecular, por ejemplo, desde cómo se organizan los genes, ¿verdad? Cómo están estructurados. Sabemos que en los genes hay una región promotora, una región operadora, una región reguladora, y esas regiones, que no son propiamente las que conforman los genes estructurales, pues están relacionadas en cómo se activan o se inactivan esos genes. Y desde ahí, pues esas regiones producen ciertas proteínas que van a regular a nivel del núcleo, ¿verdad? Del genoma nuclear, si esos genes se expresan o se apagan, se encienden, y entonces desde allí, ¿verdad?, podemos generar pues estrategias y ver, por ejemplo, análisis en sílico, etcétera, ver cómo podemos controlar esta enfermedad, si puede ser desde la regulación de esos genes, ¿verdad?, apagando, encendiendo, o bien si hay cambio en una proteína, ¿verdad?, si puede ser debido a que en el ADN hay una mutación. Sabemos que pues eventualmente las mutaciones ocurren, pero a veces esas mutaciones no afectan tanto nuestro desempeño, nuestra actividad, pero hay veces que esas mutaciones pueden ser muy deleterias, muy dañinas, ¿no?, dependiendo de dónde ocurran o de qué proteína es la que resulte afectada. Entonces, desde ese lugar, pues la biología molecular nos da las herramientas para poder investigar, ¿verdad?, cómo podemos atacar cierta enfermedad a nivel de genes, a nivel de proteínas, viendo la activación, inactivación, sobreexpresión, etcétera, ¿verdad?, regular. Las rutas de transducción de señales también son importantes, entonces el conocer qué proteínas están participando, cómo podemos apagar o encender esas rutas, etcétera, ¿no? Todo ello pues se manifiesta muchas veces como enfermedades, y que pues desde ese sentido podemos pues hacer algo a ese nivel. Perfecto, gracias. Y bueno, como ya sabemos, esta técnica es relativamente nueva y su aplicación, por eso podemos tener algún temor, y nos preguntamos qué tan beneficioso es que una persona reciba terapia génica, y el tratamiento puede tener ciertas complicaciones. ¿Cómo puede resultar? Pues es que ya para llegar al nivel de generar una terapia génica es que ya hay atrás años de investigación, y ya partimos primero, a lo mejor que pues, tal vez no sea lo mejor para los animalitos, ¿verdad?, pero muchas veces nos ayudan, por ejemplo, los murinos, los ratoncitos, para probar las terapias génicas, y entonces sí ya estar seguros de que la podemos, o que es seguro aplicarlo en humanos, pero partiendo de eso, de que ya hay años de experimentación atrás, para que pueda ser seguro, para garantizar que no hay un efecto secundario. Tendríamos que primero probarlo, ¿no?, estar ciertos de los resultados de esa terapia. Pues relacionado con la pregunta que me hizo la compañera, existe una posibilidad de que, pues obviamente se modifica el gen, ¿no? Que los descendientes de una persona que ya haya recibido la terapia génica pueda tener algún tipo de, no sé, complicación, o nazca con algún defecto, no sé. Pues es que eso depende a qué nivel va a actuar esa terapia génica. Si no actúa sobre los gametos, sobre las células reproductivas, pues no habría ningún efecto secundario. Pero para eso pues tendríamos que hacer estudios antes. Por ejemplo, les digo, los ratoncitos que tienen como ciclos de vida muy rápidos y que nos pueden dar respuesta rápida, a lo mejor ahí podemos desde ahí ver qué pasa con la descendencia. Porque, por ejemplo, hay incluso la vitamina A, ¿no? En algún momento yo me acuerdo en mis prácticas de biología, cómo aplicábamos un exceso de vitamina A, y eso era teratogénico, es decir, le causaba daños al feto.
propiamente ni siquiera había un cambio en el genoma, pero sí había un efecto en el organismo que hacía que los ratoncitos tuvieran malformaciones a nivel óseo. Entonces, pues primero tendría que ser probado y ver si no va a generar un efecto en la descendencia, ¿no? Porque aunque no generemos daño, incluso les digo genético, puede haber otro tipo de circunstancias que puedan afectar. Bueno, como ya nos mencionó, pues tienen esas medidas de seguridad, previos estudios. ¿Nos puede mencionar un poco más sobre estas medidas para que no haya daños, efectos negativos? ¿Medidas de seguridad? Sí. ¿Te refieres al experimentador, o el que está recibiendo la terapia, o hacia quién? Hacia ambos. Como que más al experimentador. Al que está realizando la experimentación, está al haciendo el investigador. ¿Qué medidas? Ok. Por ejemplo, yo les decía, cuando yo estudiaba la licenciatura, se aplicaban, por ejemplo, radiación, ¿no? Entonces ya dijimos, bueno, a ver, sabemos que la radiación no era buena y que había muchas medidas de seguridad. Por ejemplo, si usábamos radiación, pues era porque en ese momento no había otra técnica que usar, era la única que podíamos usar, pero teníamos muchas medidas como pues estar todos cubiertos, nuestras batas, guantes. Era un cuarto especial en el que se hacían estos estudios y nadie te podía entrar a menos que fuera necesario. Tenían que tener un control, una limpieza, y hay lo que le llaman un contador Geiger, ¿verdad? Que va emitiendo un sonido donde hay una radioactividad muy alta. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer como medidas precautorias, pues es primero utilizar en la mayor medida tecnologías que no sean dañinas. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en el lema 6, no sé en otras partes, pero aquí en el lema no permitimos o limitamos mucho el uso de reactivos tóxicos. Si los vamos a usar, por ejemplo, es en las campanas de extracción, ¿verdad? Para que los vapores no los estemos respirando. Un adecuado desecho de lo que resulte de ello, ¿verdad? Lo tenemos un área, ¿cómo se dice? Hacinada, en la cual pues solo entramos a dejarlos y que no estemos ahí en contacto con los residuos, y eventualmente viene una empresa responsable, una empresa que trata esos residuos y se los lleva. Eso por una parte. Y por otra es, no usamos, por ejemplo, para ver los geles, que corremos un PCR y que queremos ver el ADN, no marcamos con bromuro de tidio. El bromuro de tidio es barato, tiñe muy bien el ADN, se ve muy bonito, pero es muy tóxico, es cancerígeno. Entonces, si lo llegamos a tocar, se absorbe por nuestra piel y nos causa daños, ¿no? Puede ser a nivel incluso de genoma, ¿no? Alterar nuestro genoma. Entonces, no lo usamos, y usamos otros que a lo mejor no tiñen tan bonito, no se ven tan bien, pero no son tóxicos, ¿no? Son inocuos, como Red Gel, como Cyber DNA, etcétera, ¿no? Verde Midori, que sí son más caros, pero bueno, vale la pena para seguridad de todos. Entonces, como ese tipo de precauciones son las que podemos tener. O sea, si tenemos una técnica que es tóxica, pues podemos buscar una alternativa para ver si hay una técnica que no sea tóxica, o bien, si no nos queda de otra, ser muy cuidadosos con el manejo y con el desecho de esos residuos, ¿no? Ser responsables en que si es tóxico no lo vamos a desechar ahí en cualquier bote de basura, ¿verdad? O no lo vamos a dejar aquí por la mesa, etcétera, o no lo vamos a trabajar sin guantes o sin bata, etcétera. Entonces, son parte de las medidas para el investigador. Pues hay muchos debates éticos acerca de la terapia génica. Uno de los más polémicos es el costo, ¿no? Hay una empresa que se llama Norvatix que aseguró que sus precios de la terapia génica para el tratamiento de leucemia iban a ser alrededor de $475,000. Y pues a muchas ONG les pareció muy elevado el precio, ¿no? Y hay un economista llamado James Lobb que dijo que pues las terapias génicas pues no tenían mucho, pues no era tan costoso fabricarlas, y pues el público pues era generalmente mucho, ¿no? Entonces pues no era necesario un precio tan elevado. Entonces pues mi pregunta es, ¿considera usted adecuado el precio elevado? Porque $475,000. Porque pues sí es un precio muy elevado, sí. Y pues solamente podrían acceder a ellas personas con mucho dinero. Entonces pues es un debate muy grande. Entonces, ¿usted qué opinión tiene acerca de eso?
¿O qué tan costoso es implementar, o sea, llevar a cabo ya con la investigación y todo eso, la terapia génica? Y, o sea, si realmente son los 400,000 y tantos dólares. Yo creo que es una muy buena pregunta y yo creo que lo que se debe de hacer es de fondo hacer una inversión en la investigación tipo, por ejemplo, médico, científico, ambiental, de todos los campos, para que justamente tengamos más acceso a esos medicamentos o a esas opciones de salud. Por ejemplo, ahora lo vimos con la pandemia, ¿no? El que no teníamos laboratorios capaces de producir todo ese medicamento que necesitábamos, los 120 millones que somos, 122 creo ya. Entonces, lo que hay de fondo es que no hemos hecho una inversión seria, ¿verdad? En salud, en educación, en investigación, y eso pues nos ata de manos, ¿no? Porque no tenemos cómo ofrecerlo porque no lo hemos producido. Entonces, pues sí es injusto para las personas que están necesitando esa opción, y bueno, pues sí se ha generado pues que debería haber acceso para más personas, ¿verdad? A precios más económicos. Y yo creo que sí, son desde las políticas públicas, ¿no? Que digan, bueno, a ver, vamos a destinar tantos recursos del Producto Interno Bruto a investigación, a salud, etcétera, para que justamente vayamos avanzando en ese sentido y no nos ofrezcan esos precios tan exorbitantes, ¿no? Que esté como más al acceso de todos. Sí. Bueno, y ya hablando de la implementación de técnicas de terapia génica, ¿conoce algún centro de salud en nuestro país donde ya se apliquen estas técnicas? No, yo no lo conozco. Yo creo que los centros de salud tienen pues atención como muy básica, de lo que yo he visto, ¿verdad? Es que es básico, que no es tan avanzado y que, por ejemplo, ellos sí te pueden canalizar a algún hospital a lo mejor más grande, pero ahora funciona un poquito así que dicen, bueno, a ver, hasta una gripe o no sé qué, un resfriado, bueno, a la clínica del centro de salud. Y así es algo más serio, pues ya te dan un pase para otro hospital. Yo en lo particular pues no te sabría decir qué tanto acceso hay para las personas porque no la he requerido ni tampoco un familiar mío, así desconozco, pero sí puedo ver que en los centros de salud común y corrientes pues no es algo que abunde, ¿verdad? O que lo hagan de manera... privadas? En clínicas privadas pues debe de haber, pero la verdad no sabría, te mentiría. Entonces, hablando de esta pregunta, entonces, ¿qué retos se enfrenta México para poder llegar a esos avances? Recursos, no sé, investigadores. Infraestructura, por ejemplo, educación, ¿no? Porque ha habido, bueno, yo soy pues partidaria del gobierno actual, ¿verdad? Lo he seguido su evolución y en los hechos que han mostrado. Y justamente, bueno, el presidente decía, hay que hacer una mayor inversión, cosa que no se hizo en décadas atrás, ¿no? Se rechazaban muchos estudiantes y hubo mucho rechazo, entonces eso pues nos deja fuera a muchos chicos que quizás son brillantes, que tienen talento y que no han tenido la oportunidad de desarrollarse. Entonces, pues creo que sí es darle oportunidad a los chicos que sí realmente tienen interés y que pueden desarrollar estas tecnologías, ¿no? Creo que habría que hacer una mayor inversión en educación, pues en salud, en transportes, en vivienda, en muchos aspectos, porque eso pues va a mejorar la calidad de vida de todos, ¿verdad? Los habitantes del país y del planeta. Claro. Bueno, ya la última pregunta, ¿cuál es su visión de la aplicación de la terapia génica dentro del ISAI? ¿Cuál es qué, perdón? Su visión. Mi visión de la terapia génica. Pues yo creo que sí vamos evolucionando, vamos en el sentido que la tecnología va a pasos así acelerados. En biología molecular yo creo que nos falta un poquito ir más allá, ¿no? De lo que ya tenemos, como no conformarnos, como ir más allá de lo que ya tenemos y que pues vaya siendo más accesible, así como los celulares, ¿no? Que van evolucionando en cuanto a tecnología y que hoy hacen más cosas y puedes tener más aplicaciones y puedes tener tu correo y todo. En ese sentido yo creo que la molecular tiene ya muchas herramientas y muchos avances como para ir más allá, para ponerlo más al alcance de todos.
Y yo creo en 10 años, pues yo espero que sí demos ese paso, ¿no? Que estemos más al acceso de nuevas tecnologías, al menos en medicina. Pues, muchas gracias por su tiempo. Les agradecemos. Eso es todo. Muchas gracias.